bien. A ver, el mundo se ha dedicado los últimos días en estar analizando lo que está pasando en Israel con esta bronca que hubo en Gaza, y ya ni hablamos durante los últimos días, ya ni hablamos sobre lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Parece que la noticia de Ucrania pasó, pero a muy segundo término, y menos se habló en México y en el mundo de una elección que fue muy importante en Polonia, que se realizó el día de ayer. No hay que olvidar que en Polonia hay un gobierno populista de derecha gobernando ese país. Algunos dirían que desgobernando ese país. Aquí el problema que estamos viendo es que este gobierno populista lo que estaba buscando era un tercer periodo gubernamental. Este país, este gobierno, encabezado por un partido que se llama Ley y Justicia, y digo de extrema derecha, pues aparentemente va a perder su mayoría. Si bien ganó la mayoría de los escaños, la oposición combinada tendrá más escaños y podrá formar un gobierno. Aquí hay algo muy importante. El hombre que aparentemente será de nueva cuenta el primer ministro de Polonia es Donald Tusk, que ya a principios del siglo XX del siglo XXI fue primer ministro y fue también después presidente del Consejo Europeo. Lo que la gente le reprocha en el resto de Europa, aquí en Italia y en todos lados, a Polonia, es que Polonia está tratando de salirse o está retando a la Unión Europea pensando que no la pueden correr. Está desobedeciendo las leyes europeas, está imponiendo leyes que van contra el Poder Judicial. ¿Suena eso conocido? ¿Han escuchado algo así? Poder Judicial lo quiere controlar las leyes de divorcio, quiere quitar los derechos a la gente LGBTQ+. O sea, un gobierno sumamente funesto. El hecho es de que aparentemente no van a poder formar su gobierno. Al mismo día, ayer, también se realizó un referendo. Vean las preguntas que hizo el partido en el poder. Apoya la admisión de miles de inmigrantes ilegales de Oriente Medio y África bajo el mecanismo de admisión obligatoria impuesto por la burocracia europea. ¿Por qué? Porque el partido en el poder no quiere un solo inmigrante. Apoya la venta de activos estatales a empresas extranjeras, lo que conduce a la pérdida del control de los polacos sobre sectores económicos estratégicos. Caray, hasta parecería que sería una pregunta que haría el gobierno de la 4T en un referendo. Apoya el aumento de la edad de jubilación a los 67 años para hombres y mujeres. Claro que nadie lo va a apoyar, pero la economía polaca no aguanta ahorita que la gente se jubile antes porque ya no hay dinero. Y apoya la eliminación de la barrera en frontera entre la República de Polonia y la República de Bielorrusia. ¿Qué es lo que está buscando Polonia? Acercarse a Bielorrusia, acercarse más a Rusia, y está buscándole bronca a Ucrania, lo cual es muy sorprendente después de que Polonia fue el gran receptor de millones de refugiados ucranianos y al principio empezó a apoyar mucho al presidente del gobierno ucraniano, y pues ya toda esa historia, aparentemente se van a su casa esta bola de extremistas de derecha, y cuidado, si hubieran ganado, esto hubiera afectado terriblemente a Europa, porque Polonia, quieran o no, es la sexta o séptima economía más importante dentro de la Unión Europea. Hubiera afectado mucho la migración hacia Europa, hubiera afectado mucho al Medio Oriente, hubiera afectado mucho a África. O sea, yo estoy muy contento de que se van estos populistas, porque a mí los populistas no me caen muy bien, sean de izquierda, de derecha, de centro o de cualquier color. Y esta es una nota que creo que para la mayoría de nosotros había pasado desapercibida. José Luis y Guillermo. Fíjate que sí, acá en México recibió más cobertura el resultado de Ecuador, en donde también gana una persona de centro derecha, que no es el tema. Pero
Efectivamente, me parece que lo que le suceda a Polonia es muy importante porque su ingreso a la Unión Europea de suyo no fue fácil. Y el que el régimen actual todavía en el poder haya sido retador, violando leyes y todo, evidentemente ponía en riesgo la unidad europea, y el cambio de señales sobre su posición con Ucrania en realidad también ponía en riesgo la unidad europea respecto a la posición de la invasión rusa en Ucrania. Como tú bien dices, Eduardo, lo que estamos viendo es que este tipo de resultados están haciendo un cambio de mando. En Polonia hay un partido de centro derecha mucho más conservador, y también hay una coalición que se llama la Tercera Vía, que creo yo que va a permitir la conformación de un gobierno mucho más abierto y mucho más plural. Las preguntas del referéndum, evidentemente es obvio que en Polonia no tienen este filtro que tenemos en México, que es la Suprema Corte de Justicia, que tiene que calificar las preguntas antes de que sean aprobadas para hacerse. Y este es un ejemplo del libro de texto, Eduardo, de cómo sesgar una pregunta para inducir la respuesta del electorado. Me parece que además este gobierno de derecha le ha estado pegando fuertísimo al Poder Judicial. ¿Suena esto parecido? Estamos viendo que los gobiernos, mientras más autoritarios quieren ser, más golpean al Poder Judicial. Y que me perdonen los de la 4T, para mí es más importante la elección de Polonia de ayer que la de Ecuador. Lo siento, México depende más para su comercio internacional de la Unión Europea, que es el tercer bloque económico más grande del mundo, después de Estados Unidos y de China, que de Ecuador. Por favor, Guillermo. No, pero además, como bien decías hace un rato, por el tema del regionalismo, el equilibrio que permite esta elección, que todavía habrá que ver cómo se conforma esta coalición para evitar que esa ultraderecha siga presionando en ese sentido, es una muy buena noticia en términos de esos equilibrios internacionales por el tema de Ucrania, por el tema de Rusia, que más allá de los conflictos militares, tienen una implicación directa, por ejemplo, en la distribución de gas, que ya tuvo una afectación económica importante en Europa y que de alguna manera pegó también aquí en México, en Estados Unidos. Entonces, pues sí, hay que celebrar esta prudencia del electorado polaco de generar esta suerte, no sé, llamarle de equilibrio, Eduardo. Ya hay otros dos países europeos, Hungría y Eslovaquia, que también tienen sus gobiernos populistas de derecha, que también están coqueteando más hacia Rusia que hacia la Unión Europea. Pero como dijo un analista, las economías de esos dos países son tan insignificantes que si mañana se fueran de la Unión Europea, nadie se daría cuenta. Pero la economía de Polonia se está convirtiendo en una economía muy poderosa dentro de la Unión Europea. Entonces, yo diría, en vez de estar viendo qué negocio hacemos ahorita con Ecuador, que no hay mucho que hacer, México debería estar volteando hacia la Unión Europea para ver qué negocios puede estar haciendo, porque esa parte del mundo la tenemos totalmente como que ignorada, y deberíamos estar viendo cómo jalamos empresas polacas y de la Unión Europea, aprovechando el nearshoring, porque muchas van a querer exportar de México a Estados Unidos. No sé cuántas empresas ecuatorianas están interesadas en el nearshoring. Es más, no sé si haya empresas del Ecuador que sean capaces de venir a México. Te contestaría esa parte porque a raíz de la elección pasada, cuando gana el actual presidente Lasso, hubo una dinámica de parte del embajador de aquella época de buscar empresas mexicanas que fueran a invertir a Ecuador. Nunca en su planteamiento estaba pensar venir ellos a México, invertir aquí, más bien viéndonos como un país más grande, como nosotros vemos Estados Unidos tal vez. Lo que estaban buscando eran empresas mexicanas, sobre todo en sectores de telecomunicaciones, que fueran a hacer cosas allá, y debo decirte que hasta donde me acuerdo, creo que no fue ninguna. Lo que es increíble es como el lenguaje demagógico de México siempre ha sido nuestros hermanos latinoamericanos. Digo, serán muy nuestros hermanos latinoamericanos, pero yo quiero saber en qué se beneficia el mexicano común y corriente, a veces buscándole nuestro gobierno bronca a Estados Unidos y dándole la manita a Ecuador y a otros países por el estilo. Sigo sin comprender cuál es la política exterior de este gobierno hoy en día. No la entiendo.